Bueno, el día de hoy vamos a presentar el video de la guía de capacitancia junto a mi compañero Pierre, que está junto a mí. Y entonces, bueno, y entonces los compañeros de laboratorio son Nicole Padilla, Leonel Caballero, Rosa García, Jean-Pierre Álvarez y quienes habla, William Pérez. Entonces vamos a empezar con la actividad preliminar. En esta nos piden que en un simulador vamos a realizar dos etapas. En la etapa uno vamos a mantener la capacitancia constante, variamos la diferencia potencial y medimos la carga. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el simulador. Aquí activamos lo que necesitamos leer. En el primero nos dice, mantenga la capacidad constante y variamos la carga, variamos el potencial y medimos la carga. Entonces aquí podemos ver, aumentamos el potencial y aquí podemos ver la primera pregunta. Entonces la primera pregunta del documento nos dice, ¿qué relación existe entre la carga y la diferencia de potencial? Entonces aquí teniendo en cuenta el simulador, vemos que si aumentamos la diferencia potencial, también aumenta la carga. Aquí se puede observar claramente este resultado. La pregunta 2 nos dice, ¿qué valor tiene la pendiente y qué significado físico tiene? Entonces, primero hallamos el valor de la pendiente utilizando la fórmula correspondiente. Nos damos cuenta de que la pendiente tiene un valor de 0.47 pico, pico coulomb sobre diferencia de potencial. Entonces, podemos inferir de la gráfica que la capacitancia del capacitor con ciertos parámetros de voltaje y carga. Entonces vamos al caso 2. Entonces en este caso nos dicen, no, ya deja el diferencial de potencial quieto, constante, variamos la capacitancia y medimos la carga. ¿Cómo vamos? La capacitancia y medimos la carga. Para variar la capacitancia, lo que vamos a hacer, pues como podemos analizar aquí en la lectura de la carga, podemos darnos cuenta que si aumentamos la capacitancia, aumenta la carga. Esa es la relación que hay entre esas dos. Entonces, la tercera pregunta dice, con base en los resultados del simulador, ¿qué relación existe entre la carga y capacitancia? Entonces, como podemos observar, la relación que existe entre estos dos es que si uno aumenta, el otro también, o sea que son directamente proporcionales. Y a la inversa, si uno disminuye, el otro también. Esa relación que existe entre esos dos. ¿Listo? Muchas gracias. Aquí le paso la palabra a mi compañero Pierre. Listo. Para la siguiente actividad, que es la realización práctica, vamos a ir directamente a los casos. Así que, baja, Will. Em, en el primero vamos a mantener la capacitancia constante, vamos a variar la carga y medir el voltaje. En el segundo caso, lo que vamos a hacer es mantener la carga constante, variar la capacitancia y medir el voltaje. En el tercer caso, a apoyarnos de una imagen para explicar las constantes dieléctricas. Para el cuarto caso, vamos a mantener el voltaje constante, variar la capacitancia y medir la carga. Y para el quinto caso, vamos a mantener la capacitancia constante, variar el voltaje y medir la carga. Listo. Entonces, para la pregunta uno, ¿qué puede concluir acerca de la relación entre la carga y la diferencia de potencial cuando la capacitancia del condensador es constante? Observamos primero la gráfica y concluimos que cuando la capacitancia del condensador es constante, es directamente proporcional claramente cuando se le suministra un incremento en el voltaje. La carga pues aumenta. La pregunta 2, ¿qué sucede con la separación entre las placas? ¿Qué relación hay entre la capacitancia y la carga, ¿cierto? Cuando se mantiene la diferencia potencial constante. Esta es la gráfica que sacamos del programa Capstone.
Entonces respondemos la, que cuando la separación entre las placas aumenta, notamos que la capacitancia disminuye. Por otra parte, la diferencia de potencial cuando la diferencia de potencial se mantiene constante y aumentamos la capacitancia, pues la carga también aumenta. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre estas variables. Para la pregunta 3 que está relacionada con las constantes dieléctricas, pues al aumentar, ¿cierto? Concluimos que al aumentar la distancia entre las placas, la capacitancia se ve disminuida. Eh, la También hay un aumento en la diferencia de potencial y la relación entre la capacitancia y la diferencia de potencial es inversamente proporcional, puesto que al aumentar una disminuye la otra. Para la cuarta pregunta, que cómo cambia la magnitud de la capacitancia al introducir un dieléctrico entre las placas, como por ejemplo es la madera, introducimos un dieléctrico entre las placas y observamos primeramente que la diferencia de potencial disminuye. ¿Qué sucede cuando la diferencia de potencial disminuye? Pues podemos ir jugando con esos valores. Si queremos entonces aumentar la capacitancia, tenemos que introducir un dieléctrico para que su magnitud aumente, ¿cierto? Entonces, en eso pues habría una relación inversamente proporcional. Cuando introducimos el dieléctrico, pues la diferencia de potencial disminuye. Por tanto, pues la capacitancia aumenta. Y para la pregunta 5 la carga esto es como el resumen de todo lo que hemos venido hablando. La carga en un capacitor es directamente proporcional a la diferencia potencial. La carga también es directamente proporcional a la capacitancia, pero cuando la capacitancia aumenta, la diferencia potencial disminuye y también viceversa. Eh, por tanto, la capacitancia y la diferencia potencial son inversamente proporcionales entre ellas. Listo, entonces esta sería nuestra explicación del laboratorio. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos. Chao.